ayer en el INE se soltaron los catorrazos y el hipócrita de Emilio Álvarez y Casa arremetió contra el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien va llegando al sistema. Pero para darle contexto, vea con la grosería, la hipocresía con la que se dirige Emilio Álvarez y Casa, el que dice que es independiente, pero que terminó pidiendo formar parte ya de la bancada del PRD para ir al INE y escupir su veneno. Esto fue lo que dijo, entre las cosas que dijo Emilio Álvarez y Casa. Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición que hoy gobierna. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieren en esos términos. Para que lo tengas claro. Sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro. Orden, por favor, en la sala. Eres representantes, por favor. Sí, en la moción, sí. Y por favor, orden todos. Y, por favor, a todos los integrantes. Diputados, senadores, están ustedes en la herradura de la democracia. Este es el nivel del debate. Porque no escuché alguna mentada de madre, o no sé qué le diría Gerardo Fernández Noroña, al hipócrita, al que se dice independiente, defensor de derechos humanos, y que además estigmatiza en sus tweets, fíjense nada más las incongruencias de Emilio Álvarez y Casa, defensor de derechos humanos, pero estigmatiza a la gente de Badiraguato, de Sinaloa, porque él cree que todos son narcos por allá. Pues quiero preguntarle al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, qué tanto le gritaba a Emilio Álvarez y Casa, y en solidaridad me enlazo con él, porque no se vale que actúen como pandilla los Acosta Naranjo, los Álvarez y Casa. Y qué bueno que no te quedas callado, diputado. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Un abrazo solidario, además en el primer aniversario luctuoso de tu padre. Te mando un abrazo grande. Fíjate que ayer el contexto es que Álvarez y Casa llegó al Consejo General del INE el 11 de abril sin ser miembro de la fracción del PRD. Hay que recordar que él quedó, creo que en la lista de senadores plurinominales del PRD, y apenas llegó al Senado en 2018, dijo: yo ni con el PAN ni con el PRD, que fueron coaligados, hay que recordarlo, yo soy senador independiente. Y luego el farsante formó un grupo plural, que era un grupo de derecha. ¿Cuál plural? Si tú revisas todos los que se coordinaron ahí, Germán Martínez, Nancy de la Sierra, no recuerdo quién es más, todas están en la campaña de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Entonces, Sergio Gutiérrez le dijo: oye, pues tú no eres de la fracción del PRD, tú eres independiente, a ver el oficio de que ya formas parte de la fracción del Senado del PRD, y no lo mostró, no lo entregó, y resulta que hasta el 15 de abril formalizó su ingreso a la fracción del PRD. ¿Qué quiere decir eso? Que engañó, que ilegalmente se presentó como miembro del PRD a la sesión del 11 de abril, y hubo otra sesión del Consejo General que 2 o 3 días después, en las que participó sin tener derecho a hacerlo. Entonces yo dije que era un senador pirata, punto. Y luego viste cómo va diciendo tonterías, narcogobierno. Y entonces yo, ¿qué pasa? Y entonces el tipo me dice: porro, reventador, y no, bueno, lo que oíste. Y yo, es una cobardía, porque fíjate que el INE tiene sus maneras que son, francamente, deben mejorarse. Si alguien te alude, pues como en la Cámara, tú debes tener derecho al final de su intervención a responder a su alusión. Acá no. Acá, si tú intervienes por delante, se agazapan aquellos esperando a que tú participes. Si no participas, no participan. Y si intervienes, entonces si intervienen después de ti, te dicen majaderías y te las tienes que aguantar porque ya no puedes volver a intervenir. Entonces esto han venido haciendo. Primero lo hizo Guadalupe Acosta, como ya no lo oigo y me salgo. Entonces el del PRI, que es un tipo verdaderamente ignorante, Irán se llama, es un
pedestre, es un hipócrita, debería estar en el PAN, es igualito a ellos. Y ahora se suma Álvarez y Casa a hacer la tarea sucia. Entonces está insultando, provocando. Y ayer no me dio la gana tolerarle sus insultos gratuitos, además, porque es esa cuenta de que él, que sí es un porro, que sí es un reventador, que es un tipo deleznable, sin principios, inmoral, hipócrita, acomodaticio, se hablaba al espejo. Y los medios sacan eso, has visto seguramente en Nao Sincronizado, un campañón, el héroe Álvarez y Casa, que le dijo a Noroña lo que se merece, porque ellos quisieran desgastarme, quisieran descalificarme, no se dan cuenta que la gente está muy atenta de lo que pasa, que ya no sucede como antes, que podían editar y solo pasar esa parte y la gente solo se entera de eso, ¿no? La gente va a ver el video completo, en qué condiciones se dio, por qué se dio de esa manera. Y la verdad es que ayer ya se integraron representantes del Verde, Arturo Escobar y Carlos Puente, porque yo comenté en la coalición pues que se necesitaban todas las voces porque están en esta dinámica ellos. Le llaman insulto a que yo les diga la verdad, porque ayer se estaba discutiendo, termino este primer largo comentario, se estaba discutiendo el conteo rápido. Por primera vez no solo habrá conteo rápido para la presidencia, sino al mismo tiempo para gobernar los 8 gobernadores en la Ciudad de México y para el Congreso, senadores y diputados. Eso no se ha hecho nunca antes. Y yo recordaba 2 precedentes que les irritaron mucho, que en 2006 había un conteo rápido que no dio a conocer Luis Carlos Ugalde en ese fraude terrible, dolorosísimo que vivimos. Y hace 6 años en el Estado de México, con un conteo rápido, le robaron la gubernatura a la actual gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Entonces comentaba esos antecedentes, comentaba la importancia de revisar bien los detalles y se armó la balacera porque les irrita mucho que les digas lo que son y lo que representan. La verdad es que yo voy a insistir con mis compañeros de la coalición, pues que no dejemos pasar esas cosas, hombre. Si alguno de ellos insultara a otro de los integrantes de la coalición del Frente Guango de derecha, porque además les molesta mucho que les diga Frente Guango de derecha, ¿no? Entonces digo, el PRIAN, somos fuerza y corazón. Ah, sí, pues explíquenme quién es fuerza y quién es corazón. ¿El PAN es fuerza y el PRI corazón? O el PRI es fuerza y el PAN corazón. Hipócritas, les da vergüenza decir que son el PRIAN, como a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz le da vergüenza decir que es la candidata del PRIAN, y a ellos les da vergüenza su candidata. Viste que Zambrano ya hasta dijo nuestra candidata Claudia. O sea, están perdidos, y la verdad es que pues van a aumentar las provocaciones. Cierro, alguien me dice, no te enojes. Le digo, pues te voy a sentar a darte patadas en las espinillas y te voy a decir, no te enojes. Es muy burdo lo que están haciendo. Álvarez y Casa está hecho, de verdad, con todo respeto para los cerdos, un cerdo. Mario Yergo, el día que llegó el 11 de abril, hizo una cita bíblica y dijo que Álvarez y Casa, como los perros regresaban a comerse su vómito y como las cerdas a su lodazal. Y a mí me pareció muy fuerte. Pues se quedó corto. Es verdaderamente deleznable la tarea que Álvarez y Casa está realizando. Yo te pido que te enojes y que no te quedes callado, porque están actuando como pandilleros. Los he visto como pandilla. Exacto. En la herradura de la democracia, dicen. Pero, a ver, nada más para que reforcemos lo que acabas de decir, que a Xóchitl Gálvez le da vergüenza ser la representante también del PRI. Hace unos años, don David, le mandé un tuit que publicó Xóchitl Gálvez. No lo digo yo, ella misma lo publicó, no sé si lo tiene. Ah, mira, aquí está. El PRI tiene que firmar sus promesas porque nadie les cree a su palabra. 80 años de pobreza y abusos en Hidalgo los avala. Pues ese es el PRI que está representando Xóchitl Gálvez, para que vean el nivel de hipocresía de estos personajes, diputado. Y ella misma tiene que firmar sus acuerdos porque nadie le cree, y tiene que firmarlos con sangre porque nadie le cree, y como sigue con el mismo problema, entonces usa el logotipo del INE diciendo gane quien gane, los programas sociales se quedan en un hecho gravísimo. Y el INE no ha hecho nada sobre este tema. Le hizo un enérgico llamamiento. No, bueno,
Entonces, la verdad es que hay, a ver, una parte que quiero que quede muy clara. Hay gente que se preocupa diciendo ese INE va a ser fraude, es terrible. A ver, yo creo que la nueva conducción del Instituto Nacional Electoral está buscando que las cosas salgan y salgan bien. Tiene minoría. Hay 6 consejeros alineados a la derecha y 5 consejeros que están empujando a sacar las cosas bien. La elección se va a hacer, se va a verificar, y la clave está como en 2018, que la gente piensa que en 2018 no hubo fraude electoral. Claro, claro que hubo fraude electoral. Lo que pasa es que la participación de la gente fue tan contundente que barrió con el fraude, que pudo superarlo. Cuando las votaciones se cierran, el fraude puede salir adelante. Pero cuando ganas con mucha distancia, no hay fraude que pueda evitar ese triunfo. Claudia trae 20 puntos en la mayoría de las encuestas, pero las encuestas no deciden. Va a ser el voto de la gente y el 27% de la gente de la totalidad del país sabe que es el 2 de junio. La inmensa mayoría, el 73%, no sabe que el 2 de junio va a ser la elección. Entonces necesitamos difundir que es el 2 de junio, necesitamos decirle a la gente que vote, que no se confíe, que convenza a más personas, que acudan a votar desde temprano, para que al mediodía ya la derecha sepa que se la chupó la bruja políticamente hablando. Pero no solo tenemos que ganar la presidencia, no solo tenemos que ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para seguir decidiendo el presupuesto, sino estamos 2/3 del Congreso para lograr hacer las reformas que se necesitan. Ya vieron la ofensiva que hay de Norma Piña contra Arturo Saldívar. Y finalmente tenemos que ganar las 9 gubernaturas, 8 y la Ciudad de México idealmente. La derecha, como sabe que va a perder la presidencia, se está concentrando en la Ciudad de México porque si lograra ganarla, pues para ellos sería prácticamente como un empate. De ahí se buscarían perfilarse en 2030 la presidencia. Entonces, pues vamos a ganar con Clara Brugada, pero tenemos que profundizar, tenemos que ganar los 8 estados que también están en contienda. O sea, tenemos que disminuirlos a su mínima expresión y eso se hace no con discurso, no, con la participación el 2 de junio y de aquí al 2 de junio convenciendo a la más de gente posible. No podemos caer, fíjate, ahí en Puebla, o los mismos ayer en el INE, la oposición, es que no voten por Morena porque allá se fueron los del PRI y el PAN. Y de entonces voten por el PRI y el PAN. No, bueno, pues en Puebla sí hay unos compañeros de Morena que dicen, no vamos a votar por esos chapulines, y entonces van a votar por el PRI y el PAN. No, a ver, puede haber críticas a cómo se decidieron las cosas, hay candidaturas que no nos gustan, a todos, unas u otras, siempre eso sucede, no estoy diciendo que esté bien, pero hay 2 proyectos en disputa, claramente definidos. El que continúe la transformación con Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza y el que regrese a la corrupción, el remate del patrimonio nacional, el saqueo, bueno, lo que está ahorita de la ley de pensiones, hombre, con las reformas que hizo Cedillo y Calderón después, la gente se está retirando con 30% de su salario. Con el régimen solidario se retiraba con el 90%. Y lo que el compañero presidente está proponiendo es crear un fondo para que a partir del 2027 la gente se retire con el 100% de su salario. 100%, fíjate. Es que la inmensa mayoría hasta 15,000 pesos. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Resulta que actualmente en el fondo de pensiones hay 40,000 millones de pesos de cuentas que no se han movido en 10 años y que la ley dice que deben enterarlo, así se dice, enterarlo al Seguro Social, al IMSS, y la banca no lo ha hecho. Y entonces el compañero presidente dice, ese fondo, ese dinero, que se vaya a un fondo de pensiones para el bienestar. Nosotros ponemos otros 40,000 millones que van a salir, por cierto, del AIFA, del Tren Maya, que tanto abominan estos de la derecha, del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, de ahorros, Y con esos 80,000 millones de pesos, quienes se retiren a partir de 2027 van a recibir el 100% de su pensión en vez del 30%.
Y dicen que se quiere uno robar el fondo de pensiones. Quien se lo robó fue Fox en 2012, se robó 20,000 millones. Quienes privatizaron el ahorro de los trabajadores mandándolo a la banca extranjera fueron Cedillo y Calderón. En el caso de Calderón para el ISSSTE, que privatizaron esas pensiones. Entonces, son unos canallas, mienten, que vamos a expropiar, siguen en los WhatsApp. Ayer me mandó un amigo que es listo y no lo es de repente, donde dice que te mandamos un proyecto de ley para expropiar la propiedad privada. Por favor, si nosotros no le quitamos nada a nadie, al contrario, hemos hecho llegar el dinero del pueblo al pueblo y se han hecho grandes obras y se va a continuar todavía con mayor fuerza en la segunda etapa que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo. Esto es lo que está en juego. Y por eso todas estas provocaciones, porque no es de gratis. Como yo me he convertido en un referente muy fuerte del movimiento, entonces se van con todo, como bien dijiste, Vicente, como pandilleros, porque entran ahí como, ¿no? Como hienas a tratar de descalificarme. Les irrita mucho la manera en que les digo las cosas y se las voy a seguir diciendo. Ya parece que me van a intimidar. Entre las cosas, yo sé que tienes que correr, tú me dices cuando tengas que correr, Sí. Diputado, pero entre las cosas que te quiero comentar, solo porque tú mencionaste el caso Puebla, porque Sí. puede ser emblemático. Yo he estado en Puebla y me he dado cuenta que hay una campaña desde la oposición, desde el PAN, PRI, PRD, para confundir a la gente de por Claudia sí, pero por Armenta no, por Claudia sí, pero por Chedraui no en la capital. Exacto. Y yo les digo, señoras y señores, el 2 de junio está a la vuelta de la esquina y me van a criticar, pero es lo que verdaderamente pienso. El que no diga 6 de 6, votar todo por el Sí, movimiento. Morena, PT o Verde, Sí, o cuando se pueda sí, votar por los tres. sí, 6 de 6 es hacerle el caldo gordo a la oposición Así y tan voy a confirmar que no estoy tan perdido. El saco de pus Javier Lozano, incluso Lourdes Mendoza como periodista, Kenia López Rabadán acompañando a Mario Riestra, el panista que quiere ser alcalde en la Puebla. capital Puebla. Y hay gente que dice, yo no voy a votar por Chedraui. Pues, ¿por quién vas a votar? ¿Por el saco de pus? ¿Por Kenia López Rabadán? Carajo, ¿qué parte no ven de esto? Sí. Y voy más, el saco de pus quejándose del tribunal porque bajaron de la candidatura a cabeza de vaca y aplaudiendo por otro lado que mantuvieron a Ricardo Anaya. La cara que les hace falta a estos desgraciados, Gerardo. Es así. En Morelos están haciendo lo mismo. En Morelos, la candidata que traicionó al movimiento era senadora de Morena y se fue de candidata a la derecha. Y tenían espectaculares llamando a votar por Claudia y llamando a votar por el PRI-PAN-PRD para gobernadora. O sea, y hay gente que se dice compañeros, yo creo que no lo son. Yo, a estas alturas, quien esté llamando a votar por la derecha, pues es del PRI-PAN-PRD. Que no se quieran escudar en que no les gustan las candidaturas, que chapulines, que la chingada. No. A ver, no hay más que dos proyectos. Quienes se definieron de este lado. Ve a Gabriela Cuevas, qué buen papel está haciendo como vocera de nuestro movimiento. No lleva ninguna candidatura y está defendiendo nuestras causas, que ya es su causa también. ¿Quién lo hubiera creído? Bueno, pues vivir para ver. Y hay, como bien lo dices, como bien lo estamos compartiendo, quien dice que es del movimiento, pero está llamando a votar por el PRI-PAN-PRD en Puebla capital, o por la candidata de la derecha en Morelos, o así en otros lugares de la República. Mira, hemos comentado, tú compartes, por ejemplo, Mayer va de candidato a diputado. No, me parece una majadería, me parece un abuso, por poner un ejemplo. Y eso va a decir que yo no vote por la coalición. No, de ninguna manera. Yo voy a todas, como dice, 6 de 6, a favor. Y yo también quiero decir eso, suscribo, Gerardo, y en este punto, flaco favor le haría al movimiento en el que yo creo si digo no voten por Mayer,
Exacto. Miren lo que estoy diciendo y saben que lo traigo atravesado en el hígado. Exacto. Así hay, hombre, así hay. Hay candidaturas que no le gustan a uno nada, que tú dices, no, bueno, pero, pero están los dos proyectos en disputa, entonces no puedes ponerte con detallitos que pueden no ser detallitos, que se tienen que corregir, que no deben seguir sucediendo, pero que en este momento no hay más que dos proyectos. Bueno, hay un sector mareado que ya está pensando que Maines es opción, por favor. Bueno, él también viene del PRI, es un farsante, yo lo conozco bien de la Cámara de Diputados, lo conozco perfectamente, ha votado todo, prácticamente todo con el PRI, PAN, PRD, es exactamente lo mismo. Pero la gente se va, no te quedes solo con el discurso, ve quién es, ve su trayectoria, ve qué ha hecho. Eso es lo que tienes y en este momento de definición tan importante, porque que nosotros liguemos un segundo gobierno nos va a garantizar décadas de impulsar esta revolución sin violencia. Entonces es un momento clave, quien se define de este lado, pues sea lo que sea, es una definición, es una suma que está articulando y potenciando al movimiento. Habrá quien diga, hay casos que no suman, se lo valido, se lo reconozco, pero eso no cambia el bloque que representamos es el bloque que verdaderamente está sirviendo al país, sirviendo al pueblo, sirviendo a la patria y que debemos consolidarlo. Cualquier otro. O tengamos este debate después del 2 de junio para asegurarnos que Exacto, esos que no nos gustan o que no están alineados a la transformación, pues se alineen y gobiernen como exacto, deben de gobernar. exacto. Pero voy a decir algo muy duro. A mí que no me gusta ese término que lo usan con mucha ligereza. Quien vote por el PRI, PAN, PRD y diga que es del movimiento, en realidad está cometiendo un acto de traición. Para decirlo con todas sus letras, eso sí es traición. Irte a apoyar a la derecha porque estás pensando con el hígado, pues es un acto de traición o es un acto de definición y te defines en la derecha. No puedes seguir reivindicando que eres del movimiento, que eres de izquierda, que estás con el compañero presidente, que no. El compañero presidente sí, va a votar, no puede meterse a hacer campaña a favor de las candidatas y candidatos del movimiento, pero el compañero presidente va a votar 6 de 6 por los candidatos de nuestro movimiento, igual que a ti, igual que a mí, habrá los que le gusten y los que no le gusten, pero él no va a andar distinguiendo, él va a votar parejito porque es lo que necesitamos. Y si no nos cae el 20, cuidado en la Ciudad de México. Hoy el periódico El Financiero, con todas las reservas, dice el periódico El Financiero que se ha cerrado la contienda en la Ciudad de México, suponiendo sin conceder. Pues qué carajos andamos perdidos peleándonos que si Katy Monreal en la Cuauhtémoc. Miren lo que estoy diciendo, Sí. de calmarnos, de serenarnos y de no pensar con el hígado y seguir apoyando el movimiento. Está el que gane o no Clara Brugada en la Ciudad de México o que gane Tajada, que gane o sea, ¿estoy bien o me regreso, Gerardo? Porque creo que Claudia Sheinbaum creo que lleva una ventaja enorme y lo que sí se complica es la Ciudad de México en cualquier momento, ¿eh? Sí, yo creo que la propia ventaja de Claudia va a influir, ese factor no lo están midiendo, va a influir positivamente, pero sí hay preocupación de compañeros y compañeras sobre este tema y la preocupación se tiene que transformar en compromiso. Pues hay que meterle abajo más fuerte todavía en el trabajo para que Clara Brugada ganemos con ella sin mayor objeción. Entonces, sería gravísimo que Tajada ganara, va a ser negocios inmobiliarios ya no solo en la Benito Juárez, sino en toda la capital del país. Va a corromper todo. No. Además, imagínate los soberbios que se pondría a la derecha, en vez de reducirlos a su mínima expresión, darles una plataforma tan poderosa como la Ciudad de México, eso no le debemos permitir. Y entonces lo que debemos hacer es ganarles con mucha ventaja también la capital del país y lo vamos a hacer. Hay que ocuparnos en eso. Yo al Financiero no le confío un costal de alacranes, pero es correcto, como tú lo dices, tomar esa encuesta como buena
para plantarnos en el peor escenario y trabajar durísimo de aquí al 2 de junio para ganar con contundencia la capital, los 8 estados que están en disputa, la mayoría calificada en el Congreso, la mayoría de los congresos locales y la presidencia de la República. Reitero, como bien dices, podríamos plantear nombres de candidaturas en la propia capital del país que te generen ruido, y hay que hacerlo a un lado y hay que sacar adelante al movimiento. Es un momento de definiciones, es un momento clave, vamos a ganar muy bien, pero para eso tenemos que consolidar la unidad, cerrar filas, meterse durísimo al trabajo en estos 43 días que quedan y festejar la noche del 2 de junio como lo hicimos en su momento en 2018. Yo creo que hay algunos focos rojos que estamos muy a tiempo de atender y que es tarea de todas las personas que formamos parte de este movimiento, hacer nuestra parte. Hay quienes tenemos más responsabilidad. Yo que me burlaba mucho de la cópula, pues ya estoy yo ahí en ese espacio, y entonces tenemos más responsabilidad que otros, pero todos tenemos una tarea y no hay, mira, simplemente si la gente dice, bueno, yo voy a hacer una sola cosa, recordarle a la gente que el 2 de junio tiene que ir a votar. Pues ya con eso ayuda mucho porque la mayoría de la gente no sabe que la elección es el 2 de junio. Si hace una segunda tarea, yo además de decirle que vote el 2 de junio, la voy a convencer que vote por la coalición. Pues ya chingamos, ya avanzamos muchísimo más. Y si alguien puede hacer mucho más que esas 2 tareas, no, pues ya lo abrazo y lo beso. Pero si solo hace esas 2, con esas 2 yo me doy por bien servido. Así es, estoy de acuerdo. 2 cosas antes de que te vayas, Gerardo. Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy exhibe a Ricardo Salinas Pliego y a sus corifeos, a sus peoncitos, a sus mascotitas, Sarmiento y Alatorre, por mentir abiertamente sobre el tema de las Afores. Y ahora resulta que es Banco Azteca el que no ha regresado dinero, que se ha quedado con dinero de los trabajadores. Más de 1,000 millones de pesos, si recuerdo bien las cifras que se compartieron en la mañanera. No, pues esto ya es el colmo, y todavía el cabrón de Salinas Pliego, mi amigo el presidente, abierta la guerra ya. Si esto no nos lleva también para una reflexión y un debate serio sobre las concesiones, aunque no le guste al presidente meterse en esos temas, sobre las concesiones que han llevado a estos personajes a hacer de los medios de comunicación medios de manipulación, Gerardo, ¿no? Este es el caso más emblemático, ¿no? El más grotesco, porque ya no informa, ya solo reproduce las campañas de mentira, de odio, de desinformación fascistas que Salinas Pliego representa. Y él confunde, y no debería confundirse un medio de difusión con tu pensamiento. Tú puedes creer lo que quieras, pero estás obligado a cumplir la función social de la concesión que se te entregó. Yo creo que es temprano, es prematuro hablar de revisar concesiones. En su momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en plena pandemia, sí habló con Salinas Pliego diciéndole, oye, lo que tú estás haciendo es muy grave, y sí plantea la revisión de la concesión, porque acuérdate que estaba desinformando y estaba haciendo una política irresponsable en contra de las medidas que se aplicaron en el marco de la pandemia, que yo podía no compartir algunas, pero plantearte que desobedezcas todos los planteamientos desarrollados desde el sector salud era una cosa de una irresponsabilidad absoluta, y lo hizo desde Azteca, pero ahora peor, porque ahora, como él confunde su bolsillo con el bienestar de la patria, está hecho, bueno, pues lo hemos visto en las redes cuál es su pensamiento. Yo al principio pensé que alguien le manejaba la cuenta y luego percibí que no, que así piensa. Ahora sí que yo pensé que estaba actuando. Y es un tipo muy peligroso, porque es como Noboa en Ecuador, es como Milei en Argentina. Es un tipo que además de veras cree que él es el ejemplo de que el que quiere puede, cuando es un junior que ha recibido todo en bandeja de plata, que no se ha esforzado mayor cosa, y no quiero decir que no trabaje durísimo, puede trabajar muy fuerte,
pero ha sido beneficiado de un sistema que favorece a un pequeño grupo y que sigue favoreciéndolo. La verdad sea dicha, hoy 15 personas tienen 161.300 millones de dólares y uno de ellos es él, y se niega a pagar sus impuestos y dice que eso es comunista y que los libros son comunistas y que queremos expropiarle a la gente sus propiedades. Y como bien dices, a la Torre y Sarmiento jugando un papel que siempre han jugado, ¿no? Miserable, de ser muñecos de ventrílocuo de Salinas Pliego. Pues ese es el tamaño de los retos que tenemos enfrente. Salinas Pliego hay quien ya lo perfila para el 2030, pues que se deje venir también, o sea, no pasa nada, pero por lo pronto... Sí te lo chingas en un proceso, ¿no? Digo, sí, claro. El charro negro Gerardo Fernández Noroña, ni modo que te vayas a bajar, tú estás más puesto que nunca para el 2030, vamos a ser sinceros, ¿no? Bueno, primero hay que sacar la tarea del 12 puntos. Primero, hay que ganar la presidencia, no hay que poner los burros delante de la carreta, delante de los burros, de los caballos. Vámonos primero a ganar el 2 de junio y ya que ganemos el 2 de junio ya veremos para adelante. Ahora, oye, pronto esa es la tarea. Digo, es evidente que se te estima, que eres un amigo de años y podría tomarse a cebollazo, pero no es cebollazo lo que voy a decir. Qué chingón que haya salido a denunciar a Noboa, a denunciar el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, y el propio presidente, creo que al no meterse, al no hablar mucho de tu denuncia, respalda lo que estás haciendo como gran patriota, Gerardo, y debo de reconocerlo aquí. Qué bueno que presentaste la denuncia, porque no puede pasar, ya no digo desapercibida, sin consecuencias, la grosería, el ataque a nuestra embajada en Ecuador. No, fue muy grave el asalto violento a la embajada en Ecuador, muy grave, rompe el marco legal internacional, liquida la diplomacia, la justificación de que era un delincuente, no es ningún delincuente, pero además el país que da el asilo es el que decide si es perseguido político o no, y México había otorgado el asilo a Jorge Glass. Él estuvo 5 años en prisión, yo lo visité en una huelga de hambre que estaba realizando, es un hombre con enfermedades crónico-degenerativas y le estaban maltratando con no darle el medicamento, lo llevaron a una prisión muy lejos de donde su familia estaba. Lo único que él pedía era que se respetara su dignidad como ser humano, le dijeron que sí y levantó la huelga de hambre y no cumplieron y volvió a instalarla. Entonces, salió hace poco tiempo, le inventaron nuevos delitos, es público que una vez que lo secuestraron de la Embajada de México en Ecuador, lo torturaron, fue llevado a un hospital militar porque estaba delicado de salud, está desarrollando una huelga de hambre en este momento desde que fue secuestrado. Entonces es muy seria la situación. Hasta Almagro dijo en la OEA que las cosas, que condenaba el asalto a la embajada y que las cosas deberían retrotraerse a la situación que existía antes del asalto a la embajada. ¿Qué quiere decir esto? Que deben dar a Jorge Glass a las autoridades mexicanas y quedar ahí en resguardo en la embajada mexicana, porque ellos no tenían por qué asaltar la embajada. Si no están de acuerdo en el asilo, pues no le dan el salvoconducto. Ya pongo 2 ejemplos. En Argentina, con la dictadura de Videla, el expresidente Héctor Cámpora se asiló en la Embajada de México y 3 años estuvo ahí encarcelado porque la dictadura no le daba el salvoconducto para salir de Argentina. Se lo dio el último año de su vida. De Cámpora vino a morir a México porque tenía un cáncer de laringe. En el caso de Assange en Gran Bretaña, nunca asaltó Gran Bretaña a la embajada de Ecuador, estuvo ahí preso por años en la embajada de Ecuador porque no le dieron nunca el salvoconducto, y cuando el traidor del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, entregó a Assange a las autoridades británicas, pues nunca hubo un asalto ni un acto de violencia. Es un hecho muy grave. Y quiero decir, porque honor a quien honor merece, no quiero decir el nombre porque no le pedí la autorización, pero un grupo de ecuatorianos patriotas me dieron la idea. Me dijeron, oye Gerardo, la embajada es jurisdicción mexicana, quiere decir que ahí lo que aplica es la ley de México.
y Jorge Glass fue secuestrado. Y yo creo que debería denunciarse al presidente Noboa por el secuestro, pedir su detención y su extradición. Y Mancilla, un abogado joven muy capaz, hizo una extraordinaria demanda en contra de Noboa. Entonces no fue una idea mía. Lo que sí es mío es que cuando me dijeron esta idea, yo les dije, tienen razón, hay que hacerlo, es una muy buena iniciativa. No consulté, sí dije muy claramente que era una iniciativa personalísima, pues yo soy parte del comité político, del comité de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, pero fue una decisión personalísima. Avisé en la mañana al comité, había reunión y les dije lo que iba a hacer, que por cierto coincidieron en que era una buena iniciativa, y presenté la denuncia. Esperaré un par de semanas antes de buscar al fiscal general para ver cómo va el asunto. Te agradezco mucho los comentarios. Yo creo que sí era una decisión, una iniciativa importante y efectivamente ha tenido un impacto fuerte. Y vi los comentarios del compañero presidente y se los valoro mucho porque fue una reflexión serena. Resaltó que coincidimos en que es muy grave el asalto a la embajada. Dijo que su gobierno ha determinado la vía del Tribunal Internacional. Además, ya hay fecha para el último día de abril, el 1 de mayo, para dar una primer respuesta a la solicitud presentada por el gobierno de nuestro país. Yo creo que Noboa está en una situación muy difícil y no se da cuenta. Es un tipo como Salinas Pliego, hombre, es empresario, hijo del hombre más rico de Ecuador, piensa que está manejando sus empresas, son arrogantes, prepotentes, y eso los hace ser torpes y ser muy miopes a la hora de la acción política, y creo no se da cuenta. No hay un solo país que haya validado el asalto violento a la Embajada de México, ni uno, aunque aquí en México haya habido inclusive hasta algún representante popular que se haya ido de boca diciendo tonterías, y la condena prácticamente es unánime. Solamente la República de Lili Téllez ha apoyado a Ecuador. Ya lo dije todo. Oye, Gerardo, pues sé que andas ocupado. Voy a tomar un vuelo a Acapulco, acompaño a Claudia Sheinbaum Pardo en un evento que hay hoy que yo creo que va a ser muy importante en Acapulco a las 5:30, y mañana vuelo a Oaxaca para apoyar a Benjamín Robles, candidato a senador por el PT, en la idea del plan C de ganar 3 senadores en Oaxaca. Entonces voy mañana sábado y la mañana del domingo. Regreso el domingo a acompañar a Clara Brugada al debate, que estoy seguro que va a ser Pinole a Tajada, a Santiago Tajada, y el lunes en la Cámara de Diputados discutimos y votaremos el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la legislación, los cambios a la ley para hacer posible este fondo, y ahí voy a estar. Entonces ando como siempre, como trompo chillador. Te mando un abrazo. Igualmente, diputado, gracias por tus generosas palabras también. Un abrazo al auditorio. Gracias. El diputado del Partido del Trabajo y uno de los coordinadores en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, que deja la víbora chillando, mi querido Toño, con algunas de las declaraciones que hace, ¿no? O sea, la forma en la que actúan los pandilleros, pues es así, como pandilla, queriendo apuñalar. Eso por un lado. Las declaraciones sobre Ricardo Salinas Pliego son brutales. En fin, muy intensa esta conversación con Noroña, querido Toño. Yo me quedo, Vicente, absolutamente con tu cuestionamiento, la pregunta que le haces a Gerardo Fernández Noroña. ¿Se chingaría al Barbaján y magnate Salinas Pliego en un tirito presidencial en 2020? ¿Te imaginas? 2030, disculpe, 2030, sí, estoy pensando ya todavía en 2020, no, en 2030. ¿Se imagina usted el tirito presidencial? ¿Se imagina usted la elección entre Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Salinas Pliego? Creo que, híjole, sería una circunstancia verdaderamente para los gladiadores, no tanto por Salinas Pliego, sino por lo que utilizaría él buscando contrarrestar la campaña de un Gerardo Fernández Noroña que cada vez tiene más popularidad. Tú lo viste ahí afuera del Teatro $1 Million de Hollywood, California. No fue Hollywood, fue en Los Ángeles, ahí en el downtown de Los Ángeles. Cómo lo quiere la gente, cómo lo respeta, cómo es que después de la doctora Claudia Sheinbaum,
el más victoriado, el más aplaudido era Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo es que muchos están buscando que efectivamente pues él busque la presidencia en 2030? Ahora bien, lo que nos comenta de Álvarez y Casa es cierto, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo, lo digo con mucho respeto para los cerdos. El tipo está hecho un cerdo no físicamente, no me malentienda, sino en sus acciones, en su hipocresía, en su cinismo, en esta idea de querernos plantear que es un luchador por los derechos humanos, que es un personaje que está a favor de las mejores causas, cuando siempre ha tenido una cercanía con el Partido Acción Nacional, con la derecha, y que, pues bueno, pertenece a esas familias de alto pedorraje que desafortunadamente nos avientan a sus integrantes a los mejores puestos de poder en el empresariado, en la academia. Su hermano pues está ahí casi al nivel del rector en la UNAM, en los medios de comunicación, en la política. Ya estamos hasta la madre de estos cabrones por cómo reaccionan, por cómo son. No, miren, de verdad, yo conozco a Noroña y lo que usted quiera, no puedo decir que soy amigo de él, ¿no? Porque no, nada más nos conocemos, pero prefiero muchos más Noroñas y muchos menos Álvarez y Casa, ¿eh? Así es. Y a ver, por ahí me cortas, Toño, con la ayuda del equipo de producción, esta reflexión que hace